Bienvenidos al foro Next Educación que organizamos conjuntamente con la Universidad Isabel I, cuyo rector nos acompaña hoy. Tenemos la inmensa suerte de tener en estos momentos tan interesantes, casi me atrevo a decir tan delicados, a la ministra Elma Saiz. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Estamos, le decía, con el rector de la universidad, que usted conoce bien, y que realmente en esta colaboración es enormemente importante, ¿no? Este es un país que necesita alianzas de todo tipo, creo yo, Sin duda. Y por eso estamos. Tiene usted un ministerio triple, porque tiene inclusión, tiene seguridad social, tiene también migración. En muchos países son 3 ministerios distintos por la complejidad del asunto, o por lo menos 2. ¿Cómo se maneja eso? Porque todo el mundo habla de ministerios importantes, y lo son, cómo no. Economía, Hacienda, Defensa, Exteriores, pero a lo mejor se habla menos de este y ahí tenemos buena parte de nuestra realidad y de nuestro futuro. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, a mí me gusta referirme al ministerio como el ministerio de las personas, ¿no? Porque desde los 3 ámbitos que ha mencionado, bueno, pues en el centro de todas las políticas del ministerio están las personas. Desde que nacemos empezamos a tener contacto con la seguridad social. Indudablemente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la inclusión siempre bueno, pues tienen en el centro a las personas y, cómo no, todo lo referido al aspecto de los flujos migratorios, ¿no? Con esa perspectiva humanista desde abordar todas las políticas poniendo en el centro los derechos humanos. Me gusta hablar del Ministerio de las Personas. ¿Cómo se maneja? Como todo en la vida, con un trabajo en equipo, rodeada de grandísimos profesionales, y esa es, bueno, pues una buena parte del secreto de poder gestionar el trabajo en equipo. Se me ocurre, ministra, que por el hecho de que estén esos 3 ministerios, déjeme decirlo así, en una sola mano, se ahorran muchos rozamientos, ¿no? Porque a veces, supongo yo que tendrán ustedes rozamientos con Interior, lo digo porque la migración y la frontera es responsabilidad de ellos, o rozamientos con Hacienda o rozamientos con otros. En cambio, aquí resuelven, supongo, muchas cosas porque está todo en la misma mano. Lo positivo de ser un gobierno de coalición progresista con una hoja de ruta muy clara que siempre va marcada en avanzar en derechos, en avanzar en protección y en avanzar en convivencia, lo positivo es que esas fricciones o esos, bueno, pues diferentes puntos de vista, como tienen un elemento que está por encima y que es transversal y que es la acción de gobierno en ese camino, pues se solucionan, siempre terminan bien. Esos rozamientos siempre terminan bien. Eso esperamos. Déjeme empezar por la seguridad social y luego vamos a la migración y a la inclusión. Hay jóvenes, o muchos jóvenes, crecen ya con la idea de que a ellos, cuando les toque la pensión, ya no quedará nada en la caja. No hace falta que sean jóvenes de 30 años ahora. Hay personas de 50 años, usted lo sabe, que tienen ese temor. Yo cuando veo que de pronto pues han tenido que hacer una ampliación de crédito para pagar la paga de no sé qué, etcétera y tal, vamos a ver, ¿de verdad está usted convencida de que no hay riesgo de que nos quedemos sin dinero en la caja para atender las pensiones a 10, 15, 20 años vista o 50? Yo creo que la mejor manera de demostrar esa certidumbre es con datos reales y con ejemplos muy concretos. Y voy a poner un ejemplo. En los primeros 5 meses del año, el gasto en pensiones arroja una cifra de 48,8 miles de millones, y el ingreso en 51,1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos caminando. Por supuesto que se ha incrementado el gasto en pensiones porque hay un compromiso rotundo con la revalorización de las pensiones, con dar seguridad y darles herramientas a los pensionistas de hoy para afrontar los choques inflacionistas, la subida de los alimentos, pero es que también se están poniendo en marcha muchas medidas que alimentan el lado de los ingresos, con esa reforma de pensiones hecha mirando a Europa, con el aval de las instituciones europeas, que da certidumbre también a los pensionistas de mañana, con medidas que alimentan el lado de los ingresos, y es lo que tiene que conocer la gente, que hay un sistema de pensiones que está en marcha, que es sostenible y además, bueno, pues que está hecho, que emana del Pacto de Toledo, que está hecho con consensos, con rigor y con buenos datos económicos, que es lo que estamos constatando mes a mes. El fondo de reserva, en cualquier caso, y las previsiones del Gobierno es que crezca, pero estamos en una época de bonanza económica. No es menos cierto que en épocas de recesión siempre la caja de la Seguridad Social se ha visto resentida. Hay una cuestión que, pensando en los jóvenes, yo que creo profundamente en la colaboración público-privada,
pues me parece que era importante, que son los planes de pensiones, porque los planes de pensiones, pensando en los jóvenes, enseñan también a otra cosa, enseñan a ahorrar, que es muy importante para ser solidario hacia el futuro. ¿No cree también, ministra, que sería conveniente replantear y darle de nuevo ese protagonismo que tenían los planes de pensiones para garantizar esta solidaridad generacional hacia el futuro y brindar un poco las pensiones? Fíjese, yo quiero compartir una medida que entró en vigor el 1 de enero del 2024, que precisamente lo que hace es trabajar en esa solidaridad intergeneracional y que da certidumbres a nuestros jóvenes, que es la protección desde lo público, esa obligación de cotizar, esas prácticas no remuneradas, para que desde el minuto cero de las primeras coqueteos con el mercado laboral, nuestros jóvenes formen parte del sistema, de ese sistema que les va a proteger, que ya les ha empezado a proteger desde que nacemos y que les va a seguir acompañando hasta que llegue el momento de cobrar su pensión como la de nuestros mayores. Eso es lo que se ha puesto de manifiesto, que desde lo público es lo que acaba siempre protegiendo y garantizando. Lo hemos visto en la pandemia, con los ceses de actividad de los autónomos, con los ERTES, con todos los mecanismos que se han desplegado para proteger en esos momentos tan complicados de pandemia mundial. Y ahora, medidas como esta, el que nuestros jóvenes coticen desde el minuto cero y sepan y conozcan que lo público es lo que les va a acompañar, en eso soy una firme defensora. Y hay otros instrumentos que, por supuesto, forman parte de las decisiones personales, de lo que tiene que ver con el ahorro privado, que evidentemente nada obliga. Pero nuestro deber, y eso también tiene una carga importante ideológica, es fortalecer lo público. Y eso es lo que hemos hecho con medidas como la que entró en vigor y que ya estamos hablando de casi 1 millón de estudiantes, de personas que están contribuyendo ya a ese sistema público que es el de todos. Eso es justicia intergeneracional. En relación con ese tema, por hacerlo de paso, quienes hemos tenido que aplicar esta primera normativa, y quiero decirlo que lo hemos hecho con una colaboración con los sistemas de seguridad social total y absoluta, hemos observado la complejidad de la gestión, ¿no? Por poner un ejemplo, ministra, en nuestra universidad estamos cotizando por las prácticas, pero por el sistema que se genera. Primero tenemos que decir todos los que hacen prácticas, luego se quitan los que ya están con otra cotización o están en desempleo, mandamos la información, volvemos. Hemos hecho el cálculo y nos supone que todo lo que se cotiza exige un marco de gestión que exige otro tanto. Es decir, si cotizamos 100.000 euros, hay que gastarse otros 100.000 euros en los sistemas de gestión. Yo aquí diría, analizando la bondad de la medida, que yo creo que es positiva, ha tenido 2 disfunciones que quiero compartir para que se pueda reflexionar sobre ello. En primer lugar, no han cotizado propiamente las empresas, los hemos hecho las instituciones académicas. ¿Por qué? Porque bastante hacían con dejarnos, por así decirlo, que hagan práctica nuestros jóvenes. Luego lo hemos hecho de forma solidaria desde el punto de vista académico. Y el segundo sistema es que el modelo de gestión que se ha hecho muy burocrático y habría que simplificarlo, porque si no, los costes de gestión son semejantes a los costes de cotización. Y entonces esta es una reflexión que quería hacer, porque creo que tiene bondad la medida y en la aplicación práctica cierta disfunción. 4 reflexiones añadidas. Esta medida, como todas las medidas que se ponen en marcha, el Ministerio no funciona de manera unilateral. Yo también soy una firme defensora del diálogo social. Esta medida se ha compartido, se ha trabajado, se ha establecido muchísimo diálogo, no solo con la COE, sino también con la CRUE. Se ha trabajado mucho y se han puesto en marcha. Cuando se pone en marcha una medida de estas, siempre los inicios suelen ser complicados, pero por parte del Ministerio se han puesto todas las herramientas para facilitar al máximo la cuestión. Primera reflexión. Segunda reflexión, hay una bonificación muy importante sí, creo que es del 95%. Quiero decir que también somos conscientes que efectivamente, bueno, pues queríamos también acompañar a que no fuera el coste pues en las barreras para poder trabajar en algo que es justicia social, que es incluir a los jóvenes en el sistema, que es muy importante que lo conozcan. La pedagogía siempre, cuanto más formados y más hablando con alguien como
como tú, ¿no? Cuanto más formados estemos, somos ciudadanos mucho más libres y ahora que estamos en un momento en el batallar contra la desinformación, qué importante es, ¿no? Que conozcamos que cuando yo me rompo una rodilla y me hacen una ecografía o una radiografía, eso cuesta un dinero. Eso, ahí es donde van destinados nuestros impuestos. Y la tercera reflexión también quiero compartir, que parece que no podemos olvidar. Antes, cuando había un estudiante en un centro, había que hacer unos seguros. También que había que hacer una serie de gestiones, con lo cual no es que sea una cuestión que de repente hayamos hecho una carga burocrática, había que tener ya una relación de las personas porque había que asegurarlos. Ahora lo que hacemos es, desde lo público, avanzar en derechos también a nuestros jóvenes. Sí, la única reflexión era mejorar la gestión de un sistema que puede ser bueno y que todos, digo, que la colaboración, por ejemplo, con las delegaciones provinciales de la Seguridad Social, en concreto yo en Burgos, ha sido excepcional, ¿no? O sea, que eso es buena la medida. Mejoremos la gestión, que ocurre siempre cuando se va a implantar una política pública, siempre lleva un esfuerzo de gestión. Pero merece la pena el esfuerzo porque es algo que supone beneficio para el conjunto. Cambiamos de ministerio, si le parece. El asunto de las migraciones. Hace unos años decíamos y hacíamos aquí las comparaciones. Decíamos 200 millones de personas en África, deben ser muchísimos más hoy, dispuestos a cruzar el Mediterráneo para venir a Europa. Lo que era una tendencia hoy es una emergencia extraordinaria en África y la emergencia se ha trasladado aquí. Hay emergencia en Canarias, hay emergencia en muchos otros lugares. Y además, yo no sé, le quiero preguntar si afecta o no a la gobernabilidad del Estado. Cuando hay esas reuniones de los consejeros donde se tiene que repartir en cuotas solidarias, etcétera, ahí se ve un dibujo muy movido de la solidaridad en España, porque no es una respuesta de país, es una respuesta de 17 voces, cada uno más solidario o menos. Hay lugares y comunidades autónomas que tienen 8 centros, otros lugares tienen 1, 2 o 3 y así sucesivamente. Habrá que recomponer eso y eso supongo que le toca a usted en su ministerio como voz española, nacional, única de esta cuestión. Bueno, en primer lugar, yo creo que cualquier representante público, y más con el cometido de gestionar, de gobernar un país, ¿no? De formar parte del Consejo de Ministros y Ministras, tiene un deber, pero también cualquier representante público, me refiero también a todos los partidos de la oposición, tienen un deber de conocer el mundo en el que vivimos. Que a veces parece que hay cuestiones tan obvias como las crisis climáticas. En los últimos 3 años ha habido en 7 países de África golpes de Estado. Mali, en Gabón, en Burkina Faso, es necesario que conozcamos, por no hablar de las guerras, por no hablar de, como digo, esos desastres climáticos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de nuestra posición geopolítica y nuestra situación, nuestra ubicación en el planeta. Parece como obvio esto que estoy diciendo, pero a veces cuando escuchas algunos discursos, pues parece que algunos olvidan, ¿no? Y que incluso que personas se echen al mar buscando un futuro o que haya niños y niñas que vengan a nuestro país en situación de desprotección, parece que es culpa, ¿no? de un gobernante, en este caso del presidente Sánchez. Incluso estamos escuchando como que puede haber incluso que atender con dignidad a estos niños y niñas, eso causaría un efecto llamada, ¿no? Y yo quiero recordar a mi admirada Madalena Valerio que más que efecto llamada lo que hablaba era de efecto de huida de todos estos países, ¿no? Por eso la acción, la política migratoria del Gobierno es una política eficaz, ambiciosa, que, bueno, pues que pivota poniendo en el centro los derechos humanos y que también lleva la acción de diferentes ministerios, ¿no? Evidentemente hay mucho trabajo en los países en origen, hay también un importante trabajo de seguridad en todo lo que tiene que ver con combatir las mafias, las explotaciones de estas personas migrantes. Pero en estos momentos lo que tenemos encima de la mesa es una proposición de ley que está abierta al conjunto de la Cámara para, desde lo público, otra vez, desde la asunción de esta importante política de Estado, bueno, pues se esté a la altura y podamos afrontar este desafío migratorio de los niños y niñas que se encuentran, en este caso hay 6.000 en Canarias, y que desde la solidaridad, desde la dignidad y desde la empatía se acometan las transformaciones legales para que esa solidaridad sea obligatoria en el conjunto de las comunidades autónomas. De eso estamos hablando, eso está encima de la mesa, ¿no? Y además,
con un gobierno de España que cuando ostentó la presidencia del semestre europeo, bueno, pues fuimos capaces de poner de acuerdo a 27 países, que algunos en las antípodas ideológicas, para ese pacto de migración y asilo que también pivota en torno a la solidaridad y que contó con el voto favorable, en este caso del Partido Popular. Desde ese mismo parámetro de la solidaridad se ha puesto encima de la mesa una proposición de ley que modifica la ley de extranjería para que esa solidaridad sea asumida por el conjunto de las comunidades autónomas, que son las competentes en todo lo que tiene que ver con los menores, con los Con niños esos y datos niñas. que da parece que somos capaces de poner de acuerdo a 27 países y no somos capaces de poner de acuerdo a 17 autonomías. Bueno, yo es que pienso que se está instrumentalizando esta situación y se están, bueno, pues abrazando mensajes xenófobos que además son absolutamente bulos, que alimentan la desinformación. Y voy a dar un dato que es absolutamente contundente. A 31 de diciembre del año 2023, los menores no acompañados o menores extutelados con autorización de trabajar, el 60% estaban de alta en la Seguridad Social. Ese es un dato absolutamente contundente, que lo que hace es contribuir a esa desinformación, a esos bulos y a esos mensajes racistas que estamos escuchando. Y le voy a decir más. En todo lo que tiene que ver con la invasión de Putin en Ucrania, tenemos en torno a 1.700 menores no acompañados, niños, niñas, adolescentes, procedentes de Ucrania, atendidos por el conjunto de las comunidades autónomas, que han tenido, por cierto, más fondos que nunca en todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ese dato me resulta espectacular, del 60% de los menas trabajando, menas que dejan de serlo, es decir, ya están tutelados, pasan a trabajar y están cotizando en la Seguridad Social. Si me gusta matizar yo me quiero referir a son niños, niñas, el acrónimo es mejor utilizar. Lo rectifico. Eso es. El 60% de esos jóvenes están trabajando. Yo tengo la sensación que si eso es así, yo no lo dudo, pero el gobierno no lo cuenta. Yo es la primera vez que lo escucho en este momento y le agradezco mucho que lo diga. Bueno, el gobierno lo cuenta y el gobierno lo que hace es, y lo vimos ayer, poner en marcha un importante plan de regeneración democrática, porque efectivamente si hemos sido en algún momento tibios en todo lo que tiene que ver con combatir con contundencia en los mensajes que abrazan el racismo y la xenofobia, ha llegado el momento de dejar de ser tibios y bueno, pues luego contaremos cuantas más veces haga falta. Pero es que ayer estábamos escuchando desinformaciones también y yo como Navarra en este caso, ayer el señor Feijóo en la tribuna del Congreso de los Diputados dijo que Navarra no había acogido, no había atendido a ningún niño o niña no acompañado, teniendo yo responsabilidades de gobierno en la Comunidad Foral de Navarra, cuando eso es falso. Es la cuarta comunidad en este momento que atiende por 100.000 habitantes y bueno, pues desde el año 2021, 2022, 2023, bueno, pues ha tenido esa solidaridad. Quiero decir que el gobierno tiene que seguir insistiendo y ser mucho más contundentes y contar la realidad. Pero sí que es verdad que también creo que es exigible que desde la oposición, cuando se hable de cuestiones de estas, bueno, pues se hable desde el rigor, absolutamente, bueno, de cualquier cuestión, pero más en este tema, que se hable desde el rigor y que bueno, pues desde la coherencia, que es lo que tenemos que... Y tienen la oportunidad, cuando tengan la ocasión de posicionarse en esa proposición de ley que modifica la ley de extranjería, la Cámara en su conjunto, eso es lo grande de la democracia, tienen la oportunidad de manifestarse y de apoyar esa modificación legislativa. Déjeme que le diga, ayer escuché una crónica de Canarias, todas sobrecogedoras. Llegan los supervivientes de la travesía. A veces no contamos los que salieron, tenemos que contar, desgraciadamente es así, los que llegaron. Me impresionó la cantidad de niñas y niñas solas que llegan, de 6 años, de 8 años, porque lo explicaba una persona allí, en el desespero, los meten en el cayuco y a ver si llegan o no llegan a Canarias. Es decir, se apreciaría, yo no sé si ustedes lo ven así, no quiero extrapolar la crónica, pero se apreciaría una disminución de edad de los que vienen y una feminización de los que viajan. ¿Son sus datos? Sí, ahora mismo no sé exactamente qué porcentaje, pero efectivamente es que estamos hablando de esto.
Por eso es importante no utilizar, bueno, pues a veces esos acrónimos, ¿no? Hablamos de niños y niñas que vienen solos en una situación de vulnerabilidad. Eso es, que tienen rostro, y por eso es tan duro ver cómo se deshumaniza y, bueno, y se politiza en el peor de los sentidos, ¿no? Y bueno, es que además hemos escuchado estos días al propio jugador de la selección española, al propio Nico Williams, cómo narraba, ¿no?, su vida, cómo su madre tuvo que atravesar el desierto, y hoy tenemos, bueno, pues es un héroe nacional, ¿no?, que gracias a su juego pues nos ha contribuido a que el equipo sea campeón de Europa, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante poner esos relatos en primera persona y saber de lo que estamos hablando, ¿no? Luego volvemos al fútbol, pero quería un comentario del rector sobre esto. Sí, no, y yo quería hacer que cuando hacía la ministra la exposición, que era un ministerio de personas, yo añadiría y solidario, ¿no? Y prueba de ello que la conversación que estamos hablando es porque afecta a muchas personas que necesitan de la solidaridad de los demás, ¿no? Pero la migración también tiene otra vertiente, que es que nuestra economía necesita mano de obra cualificada, necesita ingenieros, necesita técnicos, pero también se necesitan fontaneros, se necesitan albañiles. Y, por el contrario, se suele escuchar, y vuelvo a un tema de gestión, las dificultades de los permisos de trabajo, el tiempo que se tarda, sobre todo en materia de construcción, me lo explicaban el otro día. Se está trabajando también en el Ministerio y en estas nuevas políticas para conseguir una migración también de mano de obra cualificada, formada en origen o con programas de formación internos para atender este desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda de mano de obra? Bueno, pues precisamente en estos momentos estamos ultimando ese borrador de nueva reforma del reglamento de extranjería. Bueno, pues una reforma, además, como he dicho antes, en el Ministerio nos tomamos muy en serio el diálogo, el consenso, el escuchar a quien trabaja de primera mano pegado al territorio y conoce las realidades, por supuesto, las comunidades autónomas, las entidades locales. Y bueno, pues esa reforma del reglamento de extranjería, sin querer detallar mucho más, pues porque tengo que respetar también los tiempos y que se ultimen los trabajos, pues le diría que yo soy muy consciente de que había trámites burocráticos que hay que eliminar, hay que facilitar esos trámites burocráticos. Había puertas cerradas que ahora van a estar abiertas con 3 llaves, y voy a utilizar ese ejemplo, ¿no? Con las llaves del empleo, es fundamental, y lo estabas haciendo en tu referencia, con las redes familiares, y también ser muy conscientes de que las personas que vienen, es importante también ese fortalecimiento de las redes familiares, y con la formación, que es fundamental. Igual lo he dicho en desorden, es formación, empleo y redes familiares. Entonces, yo estoy convencida de que va a ser una buena reforma, y bueno, y hay datos que son también incontestables. No solamente aportan riqueza a nuestro país, hay mucho más en todo lo que tiene que ver con cultura, con diversidad, porque nuestro país es diverso y plural, y también quien gobierne y quien gestione tiene que ser consciente de que nuestro país, España, es un país plural, y eso es riqueza. Y poner de acuerdo a los diferentes es positivo, nunca es negativo. Pero, como digo, hay un 13% de la afiliación total, de los 21,4 millones de españoles cotizantes, hay un 13% de personas extranjeras que contribuyen indudablemente al sostenimiento de nuestro sistema público, que aportan riqueza. Y, por desmentir también otro dato, que están suponiendo el 1% del gasto en seguridad social y, sin embargo, aportan en torno al 10%. O sea que tampoco es verdad que vienen a quitarnos recursos, ni a quitarnos vivienda, ni a quitarnos trabajo. Y bueno, pues si hay que repetirlo más veces, pues lo repetiremos. Pero esos son los datos incontestables. En relación con, estoy seguro que estará previsto en ese borrador de reforma del reglamento de extranjería, también yo creo que es importante que los permisos de estancia por estudios sea también actualizada esa normativa, porque es una realidad objetiva. Nosotros somos una gran comunidad en torno a una lengua, que es la comunidad hispanoamericana, y en realidad, cuando analizamos la repercusión que tiene en el Producto Interior Bruto el sistema de la formación externa que prestamos a otros países, es muy pequeña con respecto a los países anglosajones, ¿no? Parte de ello a veces tenemos en estas dificultades de los permisos. Yo creo que es otra cuestión importante, porque es otra forma de solidaridad, abrir nuestro sistema formativo a comunidades hermanas que además pueden enriquecer quedándose, formándose, etc. Por lo tanto, estoy seguro que se tendrá
pero lo apunto como una reflexión en voz alta, ¿no? Seguro que habrá habido ocasión de transmitir, porque como digo es una reforma que se ha hablado mucho, aparte que va a seguir los trámites de exposición pública donde habrá ocasión de hacer aportaciones, pero nos hemos empeñado mucho en escuchar a los diferentes agentes implicados, así es que estoy convencida que satisfará los planteamientos que haces. Para entenderlo bien, eso no es exactamente el resultado de una ley, es más bien un reglamento. Y ese reglamento lo impulsa su ministerio. ¿En qué horizonte cree que podremos disponer de ese reglamento modificado para facilitar toda la casuística que estamos aquí comentando? Muy pronto. Muy pronto. Nos lo dice otra vez, ¿no? Prontísimo. Muy pronto. Muy pronto. Sí, bueno, y de hecho había un compromiso de que estuviera en los primeros 6 meses del año, así que, bueno, pronto. Muy bien. Eso es una buena noticia. Mire, hablando de la formación y de la formación en origen, cuando invitamos a algunas personas para que pudieran venir a escuchar de usted, que ha generado mucha expectación, una asociación de fabricantes de equipos que se llama Sercove, que además son muy exportadores, están planteando que ellos ya han desarrollado unos acuerdos avanzados con el gobierno de Togo y con el gobierno de Costa de Marfil para formar allí albañiles, carpinteros, soldadores. ¿Qué es lo que está reclamando, además de otras profesiones y además de otros oficios, que se está reclamando? Facilitar la vida a los que están aquí buscando gente para trabajar, pero que vengan formados allí, e incluso facilitar que haya entidades de formación en España que puedan ir a formar allí. Bueno, yo creo que abriría una puerta clarísima para que la gente no tenga que jugarse la vida en el mar. Por eso he dicho que puertas cerradas que se encontraban hasta esta reforma en la que estamos trabajando van a encontrar puertas abiertas con 3 llaves y una de ellas es la formación, es fundamental. Y este país está haciendo mucha inversión en formación profesional. Indudablemente, bueno, pues eso es uno de los elementos fundamentales para el siguiente paso, que es el empleo, que es el objetivo. Ha citado usted al futbolista Nico Williams, que efectivamente emocionó a tantas personas. Yo estaba viéndolo con mis hijos y con un grupo de amigos y a mí me emocionaba de verdad, no solamente porque ganábamos, me emocionaba que aquellos chicos, que todos habían nacido en España, cantaban Lamine Yamal, cada vez te queremos más, etcétera, etcétera. Me emocionaba de verdad porque yo veía ahí una fusión. Cuando vino la selección española, fue a Zarzuela, fue a Moncloa, luego fue al Ayuntamiento de Madrid. Usted estaba, si no estoy mal informado, en la Moncloa estaba el presidente, lógico, estaba la ministra de Deportes y Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y estaba usted, creo que no había ningún ministro más. ¿Usted en calidad de qué estaba? ¿De la inclusión, de la migración? ¿En calidad de qué? Bueno, ministra de las personas, ¿no? Yo creo que no. A mí me parece que los mensajes, no solamente las imágenes que hemos visto, las imágenes a veces no valen más que 1000 palabras, se dice. Los mensajes que hemos ido escuchando como país a lo largo del campeonato, los valores que desde el entrenador, a mí me llamó muchísimo la atención pues esas declaraciones del entrenador, ¿no? Que casi en cuanto terminaba un partido ya estaba pensando en cómo mejorar, esos mensajes de trabajo en equipo, de levantarte y de caerte. Perdón, de caerte y de levantarte, del esfuerzo colectivo, de una selección diversa, plural, con jugadores, evidentemente, que nos han contado en primera persona experiencias migratorias durísimas de sus familias y que hoy son bueno, pues chavales de éxito. Tenemos a un Lamine que tenía ese check de he sacado la ESO, soy campeón de Europa, ¿no? Juntando estudios con trabajo. Bueno, pues como ministra de Seguridad Social, de Inclusión y de Migraciones, bueno, pues yo estuve pues muy agradecida de tener esa oportunidad y me parecía que, bueno, pues que casi muchos de los mensajes que hemos escuchado en este Campeonato de Europa pues son los mensajes que desde el Ministerio o por los que trabajamos nuestro día a día, ¿no? en el Ministerio, sin olvidar también, aunque hayan sido los chicos, pues también las chicas, porque hay una cosa que también une a nuestro Ministerio, que es la brecha de género. Somos muy conscientes de que hay una importante brecha de género en las 3 patas del Ministerio y estamos también trabajando con contundencia en erradicar esa brecha de género. Pero la inclusión, la diversidad, en el mejor de sus expresiones, pues eso significa la selección española de fútbol. Un datito. Alberto Gómez Barahona, rector,
fue portero del Mirandés, se lo digo porque ¿Ah, sí? eso tiene que ver y tiene que ver con la Y solidaridad. además tiene que saber la ministra Con que la solidaridad. pertenecíamos a la Federación Navarra de Fútbol Bien. y entonces jugábamos siempre en Iruña, Santrea, Oberena, Alsasua. vale. Luego yo he jugado siempre en Navarra. Bueno, pues ya que estamos en modo... Bueno, en mi tierra a veces decimos que vamos a chistorrear, como la chistorra es una cosa... De la chistorra. Bueno, pues yo tuve la ocasión también de saludar a Javier López Vallejo, que ahora es el responsable del equipo de psicología. También es muy importante la salud mental y cómo afrontan estas personas, algunos muy jóvenes, ¿no? Cómo pueden asimilar todo esto que les está pasando. Bueno, pues Javier López Vallejo fue portero de Osasuna, estudió conmigo. Y bueno, y también quiero recordar a Miquel Merino, que también es muy importante jugador y bueno, metió un importante gol y es de Pamplona. Y Nico Williams, perdón, Y Nico Williams nació también es de en Pamplona. Nació en también, Pamplona. por Y cierto. el actual portero de los Osasuna es de Miranda también. Bueno, eso es Bueno, una o sea que, anécdota. entonces por eso la No, selección pero española nos no. representa a todos y Pero- nadie se puede apropiar de Pero esa... volviendo a esto, me gustaría compartir una experiencia que me han contado, pero que aunque mi mundo yo he derivado por el mundo académico, sigo manteniendo la relación con los antiguos jugadores y nos juntamos periódicamente. Y hay un proceso de integración realmente con la Fundación Eusebio Sacristán, que es realmente espectacular. Los veteranos del Mirandés han recogido, Miranda es una zona de paso, han recogido a todos los emigrantes, han hecho equipos y han pasado de un colectivo de niños, 100 y pico niños que vivían en situaciones un poco de marginalidad, a integrarles totalmente en la sociedad, jugar con normalidad, salir los fines de semana con normalidad, lo que nos hace reflexionar también, y viendo los éxitos de la selección, que hay que prestarle mucha atención en estas edades tiernas al deporte como elemento de integración, ¿no? Porque la solidaridad que se genera en torno a un esfuerzo deportivo se lleva luego más allá. Entonces yo creo que es otra política dentro del Ministerio, aunque vinculado con deportes, que es el deporte como factor de integración y a partir de estas experiencias lo contrastan, ¿no? Y permíteme añadir, recientemente hemos firmado un convenio con la Liga, ¿no? Desde el Overaxe, ese observatorio de lucha contra la xenofobia, con lo cual el poder del fútbol, ¿no? La visibilización y el combatir, por eso decía antes que tenemos que poner toda la maquinaria en marcha para ser súper contundentes y para combatir el racismo y la xenofobia, ¿no? Volvemos al final de nuestra conversación a la Ley de Regeneración Democrática, si se llama y tal, ¿no? Los bulos, la desinformación, todo esto. Daniel Gascón escribía: el anuncio sobre la regulación de los medios ha sido tan aparatoso como inconcreto. A muchos les ha parecido que iba a ser una cosa y luego no fue, o sea que ahí había un frenazo, no sé, o ahí había un intento quizá de trazar una cortina de humo. ¿En qué ha quedado o en qué quedará esto según usted, ministra? Bueno, yo creo que es importante que ayer fue una primera etapa de algo que se va a poner también a compartir con el resto de grupos políticos y donde, bueno, pues evidentemente ese es, vuelvo a repetir, lo grande de la democracia. Aquí se pone encima de la mesa, se impulsan modificaciones legislativas o aplicaciones de reglamentos o transposición de directivas, pero también ahí el Congreso de los Diputados tiene un importante papel y los grupos políticos que representan al conjunto de la ciudadanía. Y bueno, pues el presidente fue muy contundente con algo que es una realidad, no solamente en España, en el contexto internacional, ¿no? Y cómo la desinformación, las fake, los bulos contribuyen indudablemente a que brote o que se incremente los mensajes xenófobos, homófobos, antisemitas, el avance, ¿no?, de la ultraderecha que abraza esos mensajes. Con lo cual, a mí me parece que ya solo con eso es absolutamente importantísimo lo que aconteció ayer y el camino que ahora comienza, ¿no? En el sentido de algo que tiene que ser positivo y que entiendo que tiene que tener la aquiescencia del conjunto de la sociedad, que es conocer quién está al frente de los medios de comunicación, la titularidad, cómo es su financiación. Y, por supuesto, estamos conociendo que hay pseudomedios que, evidentemente, pues, reciben financiación por parte de algunas comunidades autónomas y no tienen datos contrastables de lectores, no tienen ni plantilla, no tienen trabajadores, y contra eso hay que combatir. Esto es un derecho constitucional. Si no me equivoco, es el artículo 20 de nuestra Constitución que habla evidentemente, del derecho a la información, porque eso
y lo hemos comentado antes, cuanto más formados estemos, cuanto más conozcamos la realidad, los datos y la verdad, eso nos va a dar más libertad, somos ciudadanos más libres para poder forjar nuestra opinión y para poder conocer los datos del país del que vivimos, ¿no? Datos económicos, datos sociales, lo he dicho antes con esos datos que hablaba de los menores. No sé si eso es poco contundente, yo creo que es no solamente contundente, sino que es fundamental. ¿Pero usted no cree que el gobierno tiene, lo expresaré así, una debilidad emisora en cuanto a mensajes? Le pongo un ejemplo. En Andalucía, por ejemplo, corre un bulo que dicen: hay 4 desaladoras por el problema del agua. Las 2 catalanas las paga Pedro Sánchez, las 2 andaluzas nos las pagamos nosotros. Yo he hecho esa comprobación, es mentira. Están en la misma, el contrato es el mismo para la Comunidad Autónoma de Cataluña y para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, eso cala, se queda y ahí está. ¿No le parece que hay una debilidad emisora en la defensa de esa clarificación? Le pongo un ejemplo que me parece distinto, pero también que está ahí, al que usted ha puesto, que me ha impactado sinceramente, del 60% de esos jóvenes trabajando, que nunca lo habíamos escuchado, por lo menos yo. Yo no tengo problema en asumir autocrítica. Si hemos sido poco contundentes, tibios, a la hora de darnos cuenta de que eso la sociedad se estaba impregnando, ¿no? Y no solamente pasa en España, que estas fake, esta proliferación de pseudomedios, pues si hemos sido tibios, pues ha llegado el momento de dejar de serlo. Por eso, esto tampoco viene solamente de España. Como no solo pasa en España, esto ya hay una regulación europea, hay un reglamento que es plenamente vigente. Y son enemigos de la democracia, porque eso nos hace ser esclavos de las fake, y esa desinformación lo que alimenta es la polarización, lo que alimenta es el conflicto, lo que alimenta es la división entre españoles buenos, malos, de primera, de segunda, y desde luego hay que ser absolutamente contundentes y así entiendo que tienen que comportarse todos los grupos políticos a la hora de avanzar en esta regeneración democrática tan necesaria. Pero es que vemos que día tras día hay representantes políticos que se empeñan una y otra vez en menoscabar, en erosionar nuestra democracia. Hace 2 días escuchábamos a la presidenta de Madrid diciendo que el enemigo a batir es el gobierno de España. Ese es el lenguaje que utiliza la presidenta de Madrid. Y eso, a mi modo de ver, es lo que alimenta otros comportamientos que son absolutamente condenables. Déjeme hacer una aportación citando al que era, hasta hace poco, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y decía, frente a la desinformación, frente a los bulos, necesitamos periodistas que hagan preguntas incómodas. El secretario general de la OTAN. Claro, cuando vemos, no solamente del gobierno, también de la oposición, o al revés cuando está el gobierno, que se convocan ruedas de prensa, por ejemplo, sin preguntas, no ya incómodas, es que no hay posibilidad de preguntas, eso ya no es una rueda de prensa, es un comunicado. Quizá el poder político en general, lo digo por todo el arco parlamentario, debería abrirse mucho más a que ese diálogo con los periodistas pueda ser directo, claro, y hacer preguntas concretas, por más que resulten incómodas. Pero es que eso es una cosa distinta. O sea, el que haya una relación con los periodistas. Es verdad que a veces los ritmos periodísticos no son los ritmos ministeriales, ¿no? Porque hay cosas que necesitan un sosiego y no tenemos que estar siempre con esa buscando el titular, ¿no? Hay cuestiones que, como en el tema del diálogo social, por ejemplo, cuando se hacen acuerdos se contarán. Aunque me lo pregunten 5 veces al día, eso no es enemigo de la democracia. O sea, que se trabaje en la transparencia y en el que los medios de comunicación tengan ese papel fundamental en la sociedad. Eso es una cosa. De lo que estamos hablando es el erradicar esos pseudomedios que en algunos casos algunas comunidades autónomas están dando financiación directa y que detrás no hay más que quien intenta alimentar bulos y desinformación. De eso estamos hablando. ¿Entendido? Yo creo que es distinto. Bueno, Vamos a ir cerrando la cuestión. Sí, simplemente desde fuera y desde mi ángulo, ¿no? Porque no estoy en el mundo del periodismo. No hay que olvidar que siempre se ha dicho que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Y esto es un elemento objetivo. El verdadero problema
que yo creo que estamos en un cambio cultural tremendo, lo que son las redes, los nuevos temas de información, cuántas fakes nos llegan a través de los grupos de WhatsApp que podamos tener. El problema es la regulación y quién va a ser el árbitro. Este es el verdadero, para mí, problema de fondo. O sea, que yo creo que es un tema a reflexionar, pero que va a necesitar mucho recorrido porque el arbitraje en este caso es muy complicado. ¿Y quién va a ser el árbitro? Vamos a concluir, si le parece, ministra. Yo le agradezco mucho su presencia y le agradezco mucho los titulares, ¿no?, que nos planteaba aquí. No voy a reproducirlos todos. Este dato del 60% ya he visto que a mí me ha impresionado mucho y ojalá lo podamos difundir porque, desde luego, le cambia la perspectiva a muchísimas personas. La perspectiva de ese reglamento que depende de ustedes, que va viniendo y que nos ha dicho pronto, prontísimo. Entonces, no sé qué es pronto, prontísimo, pero espero yo que sea realmente así, porque todas esas cosas contribuirán a algo distinto, porque el tema de la maraña burocrática que ya ha salido con relación a las prácticas, etcétera, etcétera, es algo realmente muy difícil y que si vamos al mundo rural, por ejemplo, pues vuelve a ser muy difícil. Es muy difícil organizar una empresa en el mundo rural porque te piden lo mismo, o hacer una obra en el mundo rural te piden lo mismo que si estuvieras en una calle de Madrid. Esa simplificación burocrática yo creo que tiene que ser absolutamente fundamental para que en el país funcione con mayor fluidez y las cosas que se hacen bien, que son muchas y otras se hacen mal, pero que puedan ser eficaces. Yo no sé, ya sé que eso no es un ministerio, si esa idea de simplificar burocracia la tienen ustedes en el Consejo de Ministros. Sin duda, todo lo que tiene que ver con la administración pública, en este caso de la función pública, el ministro Escrivá está trabajando intensamente también con esa modernización, con esa digitalización, sin perder de vista, indudablemente, que la atención en el ámbito del ministerio también tiene que ser, no podemos perder de vista que sigue existiendo brecha digital y brecha también por edad. Tenemos que dar ese servicio también de atención cercana, ¿no? Y, por supuesto, también al conjunto del territorio. No podemos olvidar que España tiene una importante zona despoblada y se trabaja desde esa manera, del conjunto de los ministerios. Y indudablemente las cosas, porque las vamos evaluando, llevamos incorporado también en nuestra acción la evaluación y las cosas van mejorando. Lo que pasa es que quizás pues, abre más titulares o es más noticia quizás los aspectos que buscan siempre pues, aspectos más negativos, pero le aseguro que las buenas cifras de nuestro país, en nuestro crecimiento económico, se está modificando el mercado de trabajo de una manera consolidada, se están corrigiendo fallas que veníamos arrastrando y les estamos dando la vuelta a la temporalidad en los jóvenes, el empleo femenino. Estamos en un gran país que tenemos, un país lleno de oportunidades, que fuera muchas de las prácticas de las políticas en materia migratoria, en materia de inclusión, en materia de seguridad social, fuera nos miran y nos quieren copiar y nos preguntan y nos exportamos nuestros modus operandi y por eso, pues a veces dentro es un poco desesperante ver cómo pues, hay quien está más interesado y no me preguntan. A mí no me preguntan en el Congreso por migración, no me preguntan por... No hay preguntas. No hay preguntas. Parece ¿Por que qué no hay preguntas? Tampoco hay preguntas al ministro de Economía. Se quejaba él el otro día de que esas preguntas al Gobierno nunca pregunta al ministro de Economía. ¿Por qué no, es curioso, ¿por qué no le preguntan a usted? Cuando que España crezca y que se esté revisando al alza el crecimiento del PIB, cuando por primera vez bajemos del 10% en los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que esa es la antesala de buenos datos de empleo, todos esos datos parece que no importan. Parece que no importan, porque no se preguntan, no se hacen aportaciones para seguir mejorando. Interesa más pues alimentar el ruido, la desinformación y hablar de cuestiones que no preocupan a la ciudadanía por parte de la oposición. O sea que ojalá que esa mano tendida que está desde el Gobierno, tenemos la semana que viene una buena ocasión para ver si alcanzamos grandes acuerdos en cuestiones que son fundamentales, cuestiones de Estado. Muy bien, pues ojalá sea así. Muchísimas gracias por su presencia aquí, gracias rector, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Interesante conversación. Hasta aquí el Foro Next. Muchas gracias.